Gracia y paz, amados hermanos. El día de ayer vimos cómo es que Judá confió más en su hermano Simeón que en Dios. Cómo es que él depositó confianza más en su hermano que en lo que Dios le había dicho. No quiere decir de que no debemos esperar ayuda en las personas, ayuda en los hermanos. Pero nuestra primera confianza debe estar puesta en Dios. Dios siempre es el primero en nuestras vidas. Antes de acudir a pedir consejo a alguien, acude primero a Dios. Eso es muy importante en nuestras vidas. Por eso me gustaría redundar más en esto y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 32 al 34. La palabra de Dios dice así. ¿Y qué más voy a decir? Noten cómo de manera interesante este capítulo habla de los grandes héroes, hombres de la fe, y cómo es que aquí la palabra de Dios nos muestra que concluye el autor, y dice, ¿qué más voy a decir? Él quiere añadir algo más, y dice, ciertamente no tendré el tiempo necesario para mencionar lo que hay sobre Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por fe sometieron reinos, practicaron la justicia, obtuvieron promesas, cerraron la boca de los leones, extinguieron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada y de la debilidad sacaron fuerza. Se hicieron poderosos en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Interesante. ¿Qué es lo que quiero que veamos aquí en esta porción de la palabra? Primero, hermanos, una vez más, los detalles en la palabra de Dios no son insignificantes. Los detalles son muy importantes. ¿Por qué? Porque necesitamos comprender qué es lo que Dios quiere mostrarnos. Entonces, aquí en esta porción que hemos leído, nosotros vemos que la lectura de estos nombres no están en orden cronológico. Primero nombra a Gedeón y luego a Barak. Cronológicamente primero estuvo Barak y después Gedeón. Pero el Señor está nombrando primero a Gedeón y Barak. De la misma manera, Sansón y Jefté. Jefté estuvo antes que Sansón. Entonces parece que hay un padrón aquí de nombrar algunos nombres antes que los otros y no cronológicamente. Entonces no es un error. ¿Qué es lo que el Señor nos está queriendo mostrar? Aquí lo que nos quiere mostrar el Señor es que el orden está en función de la fe. Alguien tiene una fe más excelente que el otro. Ahora, toda fe es considerada delante de Dios. Dios considera y aprecia toda fe. Sin embargo, la palabra nos muestra que hay algunos que tienen una fe diferente, más excelente ante los ojos de Dios. Eso es importante observar. Entonces, cuando Dios pone un nombre antes que otro o nombra a alguien antes que el otro, es porque el Señor nos está queriendo mostrar la prioridad o la importancia sobre esa persona. ¿Por qué? Porque su fe es más grande que la otra. Interesante es eso. Entonces, la secuencia aquí no es cronológica, pero se basa en la calidad de fe. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nuestra fe debe crecer. ¿Cuántos recuerdan la historia en la que el Señor Jesús habla a sus discípulos y les dice que si su fe fuera como el grano de mostaza, podrían hacer grandes cosas, poder decirle a ese árbol, desarráigate y trasládate? ¿Por qué? Porque nuestra fe debe crecer. El grano de mostaza es una semilla muy pequeña, pero cuando crece llega a ser el más grande de los arbustos. El mensaje de Dios es ese. Nuestra fe cada día debe crecer. Si hay circunstancias adversas, estas deben hacer que nuestra fe crezca. Triste es cuando las circunstancias y las situaciones hacen que nuestra fe mengue. Por eso yo creo que después de esta circunstancia mundial, global que estamos viviendo, después de esta situación que todos nosotros como iglesia estamos enfrentando, no seremos los mismos. Nuestra fe habrá crecido. ¿Por qué? Porque hemos experimentado mayor amor, mayor gracia, mayor cuidado de Dios. Aunque haya circunstancias adversas, aunque haya situaciones que produzcan lágrimas, recuerdan uno de los devocionales que hicimos, van a haber lágrimas, sí, van a haber situaciones duras, pero Señor está con nosotros, aleluya. Dios es nuestra fuerza, Dios es nuestra alegría, nuestro pronto auxilio. ¿Cuánto dice amén a esto? Entonces observen algo interesante. El Señor nombra primero a Gedeón y luego a Barak. Cronológicamente primero vendría Barak, después Gedeón. Pero ¿por qué es que Dios nombra primero a Gedeón, luego a Barak? Primero, ¿por qué? Porque Gedeón expresó una fe más grande que Barak. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Cuando Dios habló con Gedeón, Gedeón le creyó a Dios. Y tuvo la capacidad de ¿qué? De aceptar enfrentarse con un ejército de 300 ante miles, miles de enemigos. Un ejército de soldados grande, miles eran los enemigos. Y el Señor le dijo a Gedeón, desecha, desecha, desecha. Miles fueron desechados y él se quedó solo con 300. Gedeón le creyó a Dios, que podía enfrentarse con esos 300 a un ejército de miles. Pero ¿cuál es la diferencia con Barak? Barak
fue diferente. ¿En qué sentido? Leamos un poco lo que dice la palabra en Jueces capítulo 3, capítulo 4, verso 3 hasta el 4. Los hijos de Israel clamaron al Señor porque Javín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años fue duro con los hijos de Israel. Débora, profetisa, mujer de Lapidot, juzgó a Israel en ese momento. La palabra de Dios dice que en ese momento había una profetisa llamada Débora, esposa de Lapidot, y dice que Javín durante 20 años oprimió al pueblo de Israel y era un ejército armado con carros de hierro. Otra vez nombra carros de hierro aquí. Y la palabra de Dios dice que en esos días esta profetisa se manifestó de una manera interesante. Jueces capítulo 4, del 6 al 7, mira lo que dice. ¿No dio el Señor Dios de Israel órdenes, diciendo, ve y lleva a la gente al monte de Tabor, y lleva contigo a 10,000 hombres de los hijos de Neptalí y los hijos de Zabulón, y enviaré a Sísara, el comandante del ejército de Javín, con sus carros y tropas, a la corriente de Quizón, y lo entregaré en tus manos? Wow, nota aquí. Esta profetisa trae una profecía de parte de Dios y le dice a Barak, el Señor te ha entregado a Sísara, este comandante de los ejércitos de Javín, yo te lo he entregado en tus manos. Recuerden, tenemos que pelear, pero no en nuestras fuerzas. Dios es nuestra fuerza. Recuerden, tenemos que tomar lo que se nos dio por herencia, pero recuerden, no es en nuestras fuerzas, es en la gracia y el favor de Dios. En realidad, todo es la obra consumada. Esto es maravilloso. Somos herederos de toda bendición, pero tenemos que tomar esa bendición. Pero todo lo que hacemos ni siquiera es en nuestra fuerza. El Señor está con nosotros. Y aquí le dice lo mismo a Barak. Te he entregado a Sísara. Te he entregado a Sísara. Ve con un ejército de 10,000. Tienes que luchar, vas a estar allá. Pero yo te he entregado ese ejército. La victoria es tuya. Aleluya. Ahora, ¿sabes cuál es el problema? La palabra de Dios nos muestra que entonces Barak miró a Débora y le dijo, solo voy a ir si tú vas conmigo. Si tú no vas, yo no voy. ¡Wow! ¿Qué está significando eso? Que Barak le está diciendo a Débora, yo confío en tu compañía. Yo confío en que estés conmigo. Por más que Dios me haya dicho que me entregó y me dio la victoria, necesito que vayas conmigo. ¿Qué significa eso? Le está diciendo a Dios, confío más en la compañía de Débora que en tu presencia en mi vida. ¡Wow! Hermanos, cuántas cosas de manera sutil se manifiestan en nuestras vidas y le decimos eso a Dios constantemente. Confío más en esto que contigo. Confío más en aquello que contigo. Muchas veces te presentas algún trabajo, presentas alguna propuesta. Confía en Dios y espera en el Señor. Si las respuestas son negativas por alguna razón, mira a los cielos y dile al Señor, tú eres mi sustento y mi confianza, Dios. Tú eres. Declara eso, habla eso. El Señor abrirá nuevas puertas. Si no abrió una puerta es porque Él tiene otra mejor. Si no salió algo que querías es porque el Señor tiene algo mejor. Aprende a confiar y esperar en Dios. Pero si tu confianza está puesta en circunstancias, tu confianza está puesta en personas, probablemente como estas personas le estén diciendo a Dios, no confío en ti, confío en quien me esté ayudando, quien esté conmigo. No caigas en ese error. Por eso es que es nombrado antes que Barak, Gedeón. ¿Por qué? Porque la fe de Gedeón fue más grande que la fe de Barak. Ahora, Barak es nombrado, claro, Dios exalta siempre toda fe. Toda fe siempre es considerada por Dios. Sin embargo, hay quienes tienen mejor fe que otros. Y la palabra nos muestra aquí que la fe de Gedeón fue mayor que la de Barak, porque confió en Dios, porque fue capaz de que, a pesar de que parecía absurdo, después de tener un ejército de miles, quedarse con 300, y Dios decirle, con esos 300 vas a enfrentarte a otros miles en tu enemigo, a pesar de parecer absurdo, él confió y fue a la batalla y obtuvo la victoria que Dios le dio. Pero Barak no. Barak le dijo a Débora, si tú no vas conmigo, no voy. Pero Dios te ha dicho que te dio la victoria. No necesito que esté Débora conmigo. Entonces, no caigamos en eso. Que estos días sean días de plena confianza en Dios. Tal vez algo no salió como tú querías. Tal vez algo que tenías esperanza en alguna cosa no se dio. Entonces abre tu boca y dile, Señor, tú eres mi confianza. Tú eres mi sustento. Tú eres todo para mí. Si esta puerta no se abrió, es porque tienes otra mejor para mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que el Señor te bendiga y que sean días donde tu fe pueda crecer y pueda ser aprobado y tornarte tú en un vencedor. El Señor viene pronto. Muchas bendiciones.